Muy buenas noches y bienvenidos a la tertulia de la 8. Vamos a hablar de muchísimos temas de actualidad y les voy a presentar ya la mesa que nos acompaña esta noche porque seguro va a ser una tertulia emocionante. En primer lugar, damos la bienvenida a Elisa Docio. Elisa, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí con estos dos jóvenes que me van a ilustrar las necesidades de las generaciones futuras. ¿Qué le parece? Bueno, una mesa de altura. Encantada, estoy encantada. Además, de la juventud siempre se pega algo. Sí, ¿verdad? De ilusión, de entusiasmo. A su lado también está con nosotros Fidel González. Le damos la bienvenida. Fidel, muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Y completa la tertulia Rodrigo Mediavilla. Rodrigo, gracias por acompañarnos. Nada, a vosotros por invitarnos. Muy buenas noches. Vamos a comenzar, lo vamos a hacer con nuestro sumario. Estos son algunos de los temas que van a ser protagonistas esta noche. Izquierda Unida se muestra contundente. La planificación mediante un estudio de detalle del viario que dará acceso a la pasarela que salvará los tres pasos es ilegal. Denuncian que no haya habido una modificación del Plan General de Ordenación Urbana y si no acuden a la justicia es porque saben que cuando haya una resolución favorable, la obra ya estará ejecutada. Las gestiones realizadas por el equipo de gobierno del Partido Popular en este asunto han sido ilegales, han sido nefastas para los intereses de los vecinos y las vecinas de la zona afectada y muy perjudiciales y contrarias a favorecer una mayor integración en la ciudad de Palencia. El ministro de Defensa se ha reunido con los trabajadores de la fábrica de armas de Palencia, pero también ha mantenido un encuentro con el alcalde de la ciudad y los parlamentarios populares por esta provincia. De nuevo, se le ha pedido carga de trabajo para garantizar el futuro de la planta y de sus 250 trabajadores. Yo creo que, en mi opinión, lo han hecho políticamente muy mal. Se han atenido a hacer un contrato únicamente de subasta sin tener en cuenta otros factores más importantes como era el beneficio social que podía producir ese contrato en la fábrica de armas y como siempre pues este gobierno que es tan economicista pues le gusta más el dinero que las personas y desgraciadamente pues este es el resultado. Que lo bueno sería pues que siguiera funcionando la fábrica porque la verdad que aquí en Palencia quitando dos empresas grandes el tejido industrial que tenemos no es que sea muy grande, ¿no? Cerca de 10 millones de euros es el coste que supondrá el arreglo de las carreteras de la provincia como consecuencia del temporal de nieve, según los cálculos de la Junta. Un gasto al que habrá que sumar los daños en fincas privadas, las instalaciones municipales y los efectivos humanos y materiales. Ayer se reunió la Comisión de Vialidad Invernal para analizar los daños y mejorar el plan CAL. Las cosas creo que se hicieron bien, lo cual no quiere decir que en algunos aspectos se puedan hacer mejor. Quieren algún tipo de instrumentación que les ayude a eliminar esa nieve y por lo tanto nos pidieron dos cosas. Quizá una mayor capacidad para poder ellos contratar algún tipo de maquinaria pesada cuando sea preciso para esa retirada y sobre todo a ver si podíamos suministrar algún tipo de fresa adaptada a alguna maquinaria suya para que en esos núcleos pudiera ser fácil esa apertura que esta temporada tantos problemas causaron. Bueno, pues comenzamos hablando de los tres pasos. Izquierda Unida es muy claro en este aspecto. La planificación más rápida mediante un estudio de detalle del viario que dará acceso a la pasarela que salvará los tres pasos es ilegal. Denuncian que no haya habido una obligatoria modificación del Plan General de Ordenación Urbana y si no acuden a la justicia dicen es porque saben que cuando haya una resolución favorable la obra ya estará ejecutada. Vamos a ver la información y escuchamos la opinión de los tertulianos. Izquierda Unida asegura que el vial proyectado como complemento a la pasarela diseñada por Adif para salvar los tres pasos no es legal, por eso presentará alegaciones. No está contemplado que por medio de un estudio de detalle se pueda incluir un nuevo viario. ¿Por qué se hace así? Porque el estudio de detalle lo resuelve el Ayuntamiento y la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para ciudades de más de 20.000 habitantes tiene que resolverlo la Junta. Entonces, al final, para agilizar los plazos, para dejar todo, digamos, atado y bien atado, ¿no? Ellos saben que lo que se está haciendo es ilegal. Si nosotros lleváramos al contencioso administrativo al Ayuntamiento de Palencia, pues el juez dentro de 4 años o dentro de 3 años o cuando lo resolviera te daría la razón y te daría unas palmaditas en la espalda y te diría muy bien, pero la pasarela ya la tienes realizada, ¿no? Pero hay más. Acusan al gobierno de Polanco y Adif de unir esfuerzos para desechar el soterramiento y cambiar una inversión millonaria y positiva para la ciudad por esta pasarela que no convence a casi nadie. Lo que hacen ellos es reunirse en los despachos con Adif
y, digamos, hacer que Adif pague el viario a cambio de que no se haga el soterramiento. El soterramiento del ferrocarril, como sabéis, tiene una reducción de en torno a 360 millones de euros. La adjudicación de la pasarela para Adif es 1,4 millones de euros. Por este motivo y con el apoyo de Podemos, UPyD, Ganemos y otros colectivos vecinales, se concentrarán el próximo jueves a las 7 de la tarde en la Plaza Mayor. Soberbia y arrogancia del Partido Popular, que viene siendo habitual durante los últimos años, pero especialmente durante los últimos meses. Hablan de una constante falta de participación, modelo que ellos critican y que quieren potenciar en la próxima legislatura si siguen teniendo representación en el ayuntamiento. Bueno, pues sin duda una de las obras más polémicas de la capital durante los últimos años. Ahora Elisa, Izquierda Unida denuncia que es ilegal. Bueno, es una de las obras más polémicas porque en realidad el actual equipo de gobierno no ha hecho ninguna obra. No ha hecho ninguna obra de ciudad en sus 4 años de legislatura. Ha dejado paralizado el Palacio de Congresos, se ha limitado a meter el archivo de policía a la antigua prisión provincial, que es un edificio remodelado que ha costado una millonada. Y ahora lo que se trata es de desmontar el futuro soterramiento. O sea, yo creo que se está pensando en un plazo muy corto, no se está pensando en un futuro de ciudad, y lo que se pretende con el equipo de gobierno es totalmente desmantelar el soterramiento. La primera fase de este desmantelamiento ya se hizo con la pretensión de utilizar las naves de la estación de Pequeña con fines comerciales, que ha quedado desierto porque era un pliego, se conoce, inadecuado y no era tentador para nadie, aparte de que era una competencia desleal totalmente, pues, por ejemplo, para los comerciantes de la Plaza de Abastos. Y ahora pues lo que se pretende con esto es simplemente ignorar el Plan General de Ordenación Urbana, en el que está incluido un estudio informativo de Adif con la Sociedad de Alta Velocidad del año 2007 o por ahí, y que está contemplado en el Plan General, y todos esos terrenos en los que se va a edificar la pasarela impiden totalmente un futuro soterramiento de la ciudad. Aparte de que es una pasarela que tiene más de 500 metros de recorrido, y entonces yo no sé qué ciudadano para cruzar 4 vías va a caminar medio kilómetro para pasar al otro lado. Rodrigo. Pues no doy abasto para tomar notas y responder Muy atento y apuntando todo lo que decía Elisa. Y responder a tanta gente. Mira, no es precisamente el Partido Popular el que dice que el soterramiento es inviable. O sea, es la misma candidata al ayuntamiento por el Partido Socialista la que lo ha dicho. Miriam Andrés ha dicho en una entrevista en el diario palentino de esta casa que el soterramiento es inviable económicamente por el momento, y eso es lo que también ha dicho el Partido Popular. Entonces nos encontramos con un problema que es un riesgo para los palentinos, el que solo Palencia y Valladolid sean las 2 capitales de toda España que cuentan con un paso a nivel, y hay que darle solución. Pasarela, yo estoy seguro que si se hubiese dicho subterráneo, el Partido Socialista e Izquierda Unida hubiesen dicho que pasarela, porque es que el subterráneo condicionaba ya el soterramiento. Esa gran mentira del Partido Socialista que lleva engañando a los palentinos con el soterramiento, invirtiendo un montón de dinero todos los años. ¿Y qué tenemos? No tenemos nada. La realidad es que la mayoría de los pasos subterráneos para comunicar ambas zonas de la ciudad los ha hecho el Partido Popular. En gobiernos del Partido Popular es cuando se han hecho. ¿Qué problema hay con una pasarela? O sea, no hay ninguno. Vemos la pasarela que hay en Cardenal Cisneros para ir al Vial, que es utilizada por un montón de gente, hay casas cerca, hay un parque cerca, como puede ser el de la Carcavilla, y luego aparte que el subterráneo que se pretendía hacer iba a comer una cierta parte del parque de la Carcavilla, cosa que esto no come nada de la Carcavilla, se hace plenamente en esos terrenos que son de Adif, de Renfe, que están abandonados, que están muy mal cuidados. Y yo no entiendo cómo la izquierda, que se preocupa tanto de que no se toque la Carcavilla con el tema de la memoria histórica, pues parece que sí que le gusta que ahora una parte de la Carcavilla se corte y se destine para el subterráneo. Por lo tanto,
Hablaba también Elisa de que el Partido Popular no ha hecho obras en este tiempo y se atrevía a mencionar el tema del Palacio de Congresos, o sea, el mayor caramelo envenenado que se ha dejado a esta ciudad, junto con las sentencias urbanísticas del Iodro Gallego. Acabo ya. Decían que el coste del soterramiento son 360 millones de euros. Si no hubiésemos tenido que pagar los palentinos 20 millones de euros en sentencias urbanísticas, ya tendríamos 20 millones para el voto del soterramiento. Fidel, tiene la palabra. Bueno, no voy a caer en populismo de cifras que no se asemejan lo más mínimo, ¿no? Lo que sí que creo que lo ha explicado muy bien Elisa, ¿no? Al final se trata de que puede que se incumpla en esta ciudad el Plan General de Ordenación Urbana y que por tanto puede que sea ilegal una obra de unas características como esta. Como bien decía, y yo aquí lo traía apuntado, claro, en pleno medio urbano es complicado una obra de este calibre, sobre todo cuando se cuenta ya con los vecinos de ese barrio en contra, ¿no? Con los vecinos de San Antonio en contra de que se haga esto. Pero más aún lo es cuando hay que tener en cuenta que esa pasarela va a tener prácticamente 500 metros, con lo que esto supone para los viandantes que quieran cruzarla, ¿no? El tiempo que supone, el esfuerzo, etcétera. Es cierto que en Palencia la vía del tren se ha convertido en un problema desde hace mucho tiempo. Tenemos una vía del tren en una ciudad que ahora mismo no solo supone una frontera física entre las dos partes de Palencia, sino que se ha convertido más bien en una frontera sociológica, ¿no? entre una parte y otra de la ciudad, y por lo tanto hay que darle alguna solución. Decía Rodrigo que Miriam Andrés es la primera que dice que es inviable el soterramiento. Lo que ha dejado de manifiesto, porque lo ha dicho en algunas de las asambleas que ha tenido con los vecinos en los diferentes barrios, escuchando primero a la gente y después diciendo lo que cree del soterramiento, lo que ha venido a decir ha sido que 360 millones de euros es una cifra muy elevada y que en plena crisis, pues si es por ella, hay determinadas prioridades antes que soterrar la vía del tren en Valencia. Es cierto también que ciudades como Logroño pueden ser similares, aunque bastante más grandes que Palencia, han tenido un soterramiento antes que nosotros y cuando nosotros también lo pedíamos. Aquí no se ha dado y ahora lo que hay que pensar es cómo arreglamos este problema, y para ello el Ayuntamiento de momento no ha dado una solución, salvo que tragar con lo que dice Adif. Y punto número 2, el Ayuntamiento tiene un problema, y es que en su día aceptó la palabra de Adif con este trato que comentaba Elisa, que se dio de a cambio de la pasarela no soterramos. El Ayuntamiento de primeras tragó y después ha visto cómo el vecindario estaba totalmente en contra. Por lo tanto, el problema aquí también es la forma, ¿no? Primero hay que escuchar a los ciudadanos y después hay que tomar determinadas decisiones, porque cuando lo haces al revés estamos viendo lo que pasa, que el vecindario está en contra y que al final no hay una solución encima de la mesa. Elisa, me pedía la palabra, después Rodrigo. Bueno, yo pienso, porque bueno, estaba ahí también cuando se ha gestionado esto del soterramiento del ferrocarril. Es una obra muy difícil, es una obra faraónica, es una obra en la que costó mucho tiempo y muchos años llegar a un consenso entre partidos, sindicatos, colectivos vecinales, es decir, para que todo el mundo con una mayoría importante estuviese de acuerdo en el soterramiento. Eso requiere tiempo, requiere años, requiere negociaciones con el Ministerio de Fomento, con Renfe, se hizo una sociedad de alta velocidad, se hizo un estudio informativo por parte de Adif, que ahora Adif sospechosamente ignora y hace un nuevo informe que anula el anterior. Entonces, no es que sea una promesa incumplida, es que es una promesa a largo plazo. Yo creo que cualquiera en esta ciudad estaría a favor de que se eliminasen las barreras arquitectónicas. Yo entiendo que el Partido Popular no esté de acuerdo en que se eliminen las barreras arquitectónicas y que quiera destinar ese dinero a otras utilidades. Porque precisamente la margen del otro lado de la vía sociológicamente no es votante del Partido Popular, con lo cual no le interesa dar gusto a esos vecinos porque sus votos les tiene en el centro de la ciudad.
Bien, además ese dinero pues lo pueden destinar a otros menesteres, como por ejemplo a poner el archivo de la policía en la antigua prisión provincial. O sea, todo esto va encadenado y concatenado, o sea, no es que sea una casualidad ni siquiera que las naves de la estación de Pequeña se saquen a concurso para poner actividades múltiples, que se haga una pasarela donde los pilares se clavan como cuchillos en el suelo para luego no poder hacer el soterramiento cuando se podía haber ideado de otras maneras, y no es una casualidad nada de lo que está haciendo el equipo de gobierno actual. Entonces yo pienso, yo lo que pido es que estas obras de ciudad, que son para futuro, que son para los ciudadanos que van a venir después, que son a largo plazo, no se pueden medir con la inmediatez de un partido político de ganar unas elecciones pasado mañana. Hay que hacer una pretensión a largo plazo. Rodrigo. Vayamos por partes, que es muy difícil responder cuando son dos los que están en contra. En primer lugar... ¿Se siente solo? No, para nada. De hecho, estoy muy contento y si me dais el tiempo yo voy a responder a los dos. En primer lugar, para nada es ilegal, de hecho es perfectamente legal. Lo que pasa que la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana llevaría mucho más tiempo y, aparte mucho más tiempo, mucho más dinero, con el riesgo que ello supone que siga habiendo un paso a nivel que puede pasar cualquier desgracia cualquier día. En segundo lugar, sí que es cierto que en el año 2008 se suspendió por parte de la Junta de Castilla y León parte de la aprobación de ese Plan General de Ordenación Urbana, y se suspendió la margen derecha del río Carrión y se suspendió también la zona Peri 3, que para que los que nos están viendo desde sus casas lo entiendan, el Peri 3 son todos esos terrenos que pertenecen a Renfe, que van desde Cardenal Cisneros hasta la Carcavilla, que vemos todos los palentinos que están abandonados, que no se les da ningún uso, y que dices, ahí que hay más que escombros y puede haber hasta ratas, ¿no? Pues entonces se trata de dar una utilidad a eso. ¿Cómo se puede dar una utilidad? Pues con la aprobación de esa suspensión en el 2008, ahora se ha aprobado que se pueda volver a dar un uso a esas zonas, y por ello es por lo que ya se ha podido hacer esta pasarela. Luego el tema del archivo de la policía, o sea, que lo único que puedan reprochar a Alfonso Polanco sea que va a haber un archivo de la policía en Palencia, que además va a traer a gente a Palencia a ver ese archivo, pues oye, pues yo me alegro de que lo que se le pueda reprochar sea que va a venir más gente a ver un archivo y a visitar Palencia. Y en cuarto, a ver un archivo y a ver un museo, porque va a ser archivo y va a ser museo de la policía. Y va mucha gente a ver un archivo, porque hay muchos investigadores también. No se puede entrar en los archivos. Y lo digo yo, que mi padre trabaja en el Archivo Histórico Provincial, y hay mucha gente que va al archivo, porque gracias a Dios tenemos que conservar nuestra memoria. Repítelo, repite que el acceso al archivo va a ser público. Yo soy partidario, en cualquier archivo tienes que, en cualquier archivo. Repite que el archivo que es de la policía que se va a traer aquí va a ser de acceso público. Repítelo. Tú sabes igual que yo que cualquier persona que quiera acceder a un archivo tiene que ser historiador para consultar ciertas cosas. No es público. No, o sea, es público, pero tienes que ser historiador. O sea, igual que si yo quiero ir a un archivo a consultar ciertas cosas, pues si están relacionadas con mi persona puedo consultarlas, pero si quieres consultar otras cosas tienes que ser historiador. Y en cuarto lugar, es que lecciones de urbanismo por parte del Partido Socialista en Palencia, las justas. O sea, es que las justas, que nos vengan a hablar ahora de que si pasarela o subterráneo, el Partido Socialista, que nos ha hipotecado a los palentinos, que lo sabes muy bien Isidoro Fernández Navas, que es concejal de Hacienda, todas las sentencias urbanísticas que tenemos que estar pagando por encima de 20 millones de euros, y que ahora nos vengan a dar lecciones, pues oye, yo creo que yo si fuese ellos, al menos me quedaría más bien callado. Vamos a tener que terminar con este tema. Fidel, si quiere apuntar algo más. No hagas como el ministro Morenés, y espero que no me mandes callar aquí, ¿no? Tampoco. Nada. No te mando callar. Pero sí que quiero decir, yo lecciones de urbanismo no voy a dar, pero lo que sí que creo es que hay que dar una serie de lecciones de prioridades en esta ciudad, que por desgracia vemos como poco a poco va teniendo menos oportunidades y menos salidas para muchos de los jóvenes. Pero fuera de esto, decías que si lo único que se le puede reprochar al alcalde Polanco
es que lleve el archivo, no, lo que se le puede reprochar es que está defendiendo o pacta con Adif una cosa diferente a la que quiere la gente del barrio en el que se va a hacer esa obra y que por lo tanto está yendo contra los intereses del barrio, de la ciudad donde gobierna. Y un alcalde de una ciudad honrado y que defiende de verdad los intereses de esa ciudad y de sus ciudadanos, lo primero que debería haber hecho tenía que haber sido hablar con esas personas y después llegar y hablar con Adif, no como se hizo, que primero pactó con Adif y posteriormente fue a hablar con la gente de San Antonio para decir lo que iba a ser el proyecto. Tienen un minuto porque tenemos que cambiar de tema. Elisa y después Rodrigo. Bueno, yo solamente quiero decir que el que tiene boca se equivoca. El Partido Popular en la actual legislatura municipal no ha hecho nada y como no ha hecho nada no se puede equivocar, no puede tener ni sentencias a favor ni sentencias en contra. Es decir, el Partido Popular actualmente no ha hecho un campo de fútbol, no ha hecho centros sociales, no ha hecho guarderías, no ha remodelado la antigua prisión, no ha soterrado el arroyo de Villalobón, no ha hecho ampliación de polígonos industriales. Es decir, es que el Partido Popular, o sea, es que en 4 años de gobierno, que alguien levante el dedo y diga qué ha hecho. ¿Qué ha hecho aparte de retrasar la ocupación de una magnífica obra que se ha encontrado hecha, que es la antigua prisión provincial, y destrozarla con un archivo policial de acceso restringido, que es simplemente un puro almacén archivístico? Y después no ha hecho más. Bueno, ¿qué ha hecho? Una cosa que ha puesto ahí en la plaza de Abastos, que ha creado una serie de controversias, que es una cosa muy bonita, pero a lo mejor no es el mejor sitio para estar. Porque además esto es como en muchos pueblos, ¿no? Yo me acuerdo en Villarramiel que decían, cuando llegaba un alcalde nuevo, decía, ¿dónde acabará la Bartola? ¿No? La Bartola era una escultura, una estatua de una cantarera aguadora que había allí, y entonces cada alcalde que llegaba la cambiaba de sitio. Y entonces el programa del alcalde nuevo, pues parece ser que para los ramelenses se reducía a decir, ¿dónde acabará la Bartola esta vez? Pues es igual, cada alcalde que llega hace una obra en la plaza de Abastos. Y eso es lo que ha hecho el Partido Popular, limitarse al manual de... No ha hecho más. Es que diga aquí... Que sin contar con los comerciantes, que son los primeros que diga aquí el defensor del gobierno, que diga qué más obras en 4 años ha hecho el Partido Popular con la ciudad. Cambiamos de asunto, vamos a ceñirnos al tema que ponemos sobre la mesa. Porque que diga lo que ha hecho, no que recrimine lo que han hecho los demás, que diga qué ha hecho. Es muy difícil en un minuto responder a 2 minutos previos. Hablaba Fidel de cuestión de prioridades. El Partido Popular ha tenido siempre en Palencia como prioridad comunicar ambas zonas de la ciudad, por eso ha sido el partido que más subterráneos, que más pasarelas ha hecho en esta ciudad para comunicar las 2 zonas y no ha engañado a los palentinos durante décadas con el tema del soterramiento, mientras que el PSOE tenía como prioridad invertir en un palacio de congresos que dejó inacabado, con unos andamios puestos que corrían bastante peligro de que se cayesen y que costaban 7.000 euros mensuales a los palentinos, y también hablaba de otras cuestiones como que qué ha hecho el ayuntamiento, que el PSOE es que ha hecho muchísimas cosas en esta ciudad. Es que, oye, la situación del Partido Socialista económicamente a nivel nacional, regional y provincial durante los años de Eliodoro Gallego no es la situación con la que se ha encontrado Alfonso Polanco, que tuvo que pedir hasta un préstamo para pagar los sueldos de los funcionarios del ayuntamiento. O sea, cuestión de prioridades, yo creo que la primera prioridad es que los trabajadores del ayuntamiento hayan podido cobrar un sueldo, y Alfonso Polanco tuvo que pedir un préstamo para pagar el salario a sus trabajadores. Cuestión de gestión. Hasta aquí. Vamos a hablar ahora de la fábrica de armas y solo de la fábrica de armas. Vamos a ceñirnos al tema. Las quejas de los trabajadores de la fábrica de armas de Palencia han llegado al Senado. El Ministerio de Defensa, como saben, ha adjudicado un contrato de 41 millones a una empresa israelí para que fabrique una munición que hasta ahora producía la planta palentina. El principal motivo es que así se ahorra 600.000 euros. Tras el debate parlamentario, el ministro se reunió con los trabajadores que se habían desplazado al Senado. Vamos a escuchar a Miriam Andrés. Si usted, como ministro, adjudica solo en base al precio, en subasta y no por concursos, porque está cerrando las puertas a las empresas españolas, que no van a poder competir ni con empresas de países emergentes, cuya mano de obra es muy barata, ni con empresas de países que tienen parte de su industria armamentística nacionalizada. Nosotros nos hemos reunido con la empresa, hemos buscado soluciones, y le aseguro que vamos a buscar soluciones para esta compañía basadas
en la competitividad, es decir, en garantizar su futuro dentro y su futuro fuera de España, cosas que usted parece ser que desconoce por la posición que quiere mantener ahora contra la alcaldía de Palencia. Y además, le digo que ahora, si tienen a bien los representantes sindicales, les voy a recibir para hablar de este asunto con ellos. Gracias, pero no precisamente porque usted lo ha dicho. Pues efectivamente, el ministro de Defensa, después de reunirse con los trabajadores de la fábrica de armas, que mantuvo un encuentro, pues también mantuvo otro con el alcalde de la ciudad y los parlamentarios populares por esta provincia. De nuevo, se le pidió carga de trabajo para garantizar el futuro de la planta y de sus 250 trabajadores. El ministro ha vuelto a insistir en que hará lo posible para que se convierta en pieza clave de la estrategia de suministro del Ejército español. Se intentará, dicen, también que se haga con los próximos contratos de suministro previstos para este año. Escuchamos al alcalde de la capital, Alfonso Polanco. Va a realizar diversas nuevas contrataciones para intentar que sea Palencia la adjudicataria de otra serie de cartuchos, otra cartuchería que también se fabrica aquí en Palencia. Va a mantener y tiene el compromiso de trabajar para mantener la carga de trabajo en nuestra fábrica, pero evidentemente tenemos que trabajar todos, tienen que trabajar los trabajadores, que también estuvieron ayer con el propio ministro, tiene que trabajar la empresa para que sea competitiva y para que además la empresa no se quede en la carga productiva que tiene en estos momentos, tiene que abrir mercados. Bueno, pues esas eran las palabras de Miriam Andrés, también de Alfonso Polanco, alcalde de la capital. Los trabajadores, mientras tanto, pues estaban preocupados. Sí, lo primero que quería decir es que, bueno, felicitar sobre todo por la enorme movilización que han demostrado los 250 trabajadores de la fábrica de armas, dando un ejemplo, ¿no?, de manera totalmente pacífica, recogiendo casi 10.000 firmas y el próximo lunes con la manifestación que van a llevar a cabo, desde luego que es para quitarse el sombrero la actuación que están teniendo en este tema. Y contrasta con la actuación o con la explicación que da el ministro Pedro Morenés el otro día en el Senado en contestación a Miriam Andrés, diciendo que, bueno, que es que la fábrica de armas tendrá que ser competitiva. Bueno, vamos a ver, o sea, primero que el Estado debe de buscar el interés general. Y una cosa hay que recriminar, en este caso al Ministerio de Defensa, que es que se van a ahorrar un céntimo por cartucho, 600.000 euros en total con este pedido, que por cierto, por no entrar en otra polémica, que sería que piden a una empresa israelita todo este tipo de armamento, pero dejando fuera eso, a qué empresa y de qué país se lo piden, con un conflicto con Palestina abierto en este momento. Dejando fuera eso, como digo, hay que mirar el interés general y, por lo tanto, cuando una cosa te sale más cara, pero por ella estás dando empleo a 250 familias, en este caso de Palencia, por la fábrica de armas, no todo tiene que ser mercantilista, es decir, el Estado tiene que mirar, por supuesto, por el ahorro, pero desde luego tiene que mirar también si le compensa en coger algo en una fábrica que va a repercutir en sus propios ingresos y sobre todo en el bienestar de sus ciudadanos, ¿no? Yo creo que es indefendible el que se haya acogido a una empresa israelí para este contrato de 41 millones de euros y además creo también que Alfonso Polanco debería haber dado una disculpa porque ha tardado casi una semana en firmar el manifiesto de la propia fábrica de armas y tan solo cuando ha pedido permiso al Partido Popular a nivel nacional o al Gobierno de España para decir, oye, entenderéis que hay unas elecciones en 2 meses y me tengo que poner a favor de la fábrica, es cuando se ha puesto, ¿no? Mientras tanto, no tiene claro a quién tiene que defender primero, si a los palentinos o al Partido Popular. Bueno, vayamos por partes, ¿no? En primer lugar, para ponernos en situación, la fábrica, el edificio, es propiedad del Ministerio de Defensa. Desde octubre del 2013 lo gestiona la empresa Nammo, que ha sido adjudicataria de muchos contratos y por eso se ha mantenido el trabajo en Palencia, que es fundamental, evidentemente. Mira, yo creo que es demagógico decir que el alcalde de Palencia no se preocupa por 250 puestos de trabajo, que yo insisto, no son 250 puestos de trabajo, son 250 familias, que son muchas más personas de 250. El alcalde de Palencia lleva 2 años trabajando en este tema y luego, aparte, el alcalde de Palencia, Alfonso Polanco, ha tenido relación continua durante todos los días, y lo sé de buena tinta, con el presidente del comité de empresa, Carlos Collantes, ha hablado, ha gestionado, etcétera, etcétera. El Partido Popular, el equipo de gobierno y el Grupo Popular ha planteado una moción
que está en negociación con los otros dos grupos, con el Partido Socialista y con Izquierda Unida, que me gustaría leerlo literalmente lo que dice, porque es bastante importante. Exigir al Ministerio de Defensa que considere estratégica la adquisición de munición de la fábrica de armas de Palencia, Nammo, con motivo de garantía, seguridad y agilidad en el suministro, al ser esta un canal de suministro nacional, protegiendo así los intereses de la defensa nacional, garantizando la adquisición de un monto importante de esta munición en el mercado nacional. Esto es lo que está en estos momentos sobre la mesa. El alcalde se ha reunido con el comité de empresa. Yo creo que decir que no nos preocupan esos puestos de trabajo es demagógico. Por supuesto que nos preocupan esos puestos de trabajo, pero muchas veces no por ser más visible, por salir en primera fila con la pancarta, etcétera, etcétera, se van a garantizar esos puestos de trabajo. Las negociaciones, y más cuando se está en gobierno en ambas instituciones, son muy importantes y ahí es donde estamos trabajando, que es lo que más puede hacer el alcalde de Palencia para garantizar esos puestos de trabajo. Elisa. 250 familias. Hay que ser más competitivos. ¿Qué quiere decir hay que ser más competitivos? Quiere decir que hay que pagar menos, es decir, tiene que haber más beneficio industrial y pagar menos salarios. En eso se traduce últimamente lo de ser más competitivos. Dice aquí Rodrigo, que el alcalde ha hablado, ha gestionado. Sí, no nos cabe la menor duda. Ahora, puede que el alcalde tenga poco peso político dentro de su partido. Para nada, si no se hubiese reunido con el ministro esta semana. Bueno, un alcalde para reunirse con un ministro tampoco hace falta hacer maravillas. Lo ha considerado prioritario el alcalde. Bien. Si tuviese mucho peso político, pues entonces eso estaría hecho, ¿no? El alcalde ahora pues habla con muy buenas palabras porque estamos en campaña electoral y un alcalde es su deber hablar con muy buenas palabras y hacer muy buenas promesas, sobre todo ahora en esta especie de esquema político en que nos movemos, en que prometer no cuesta nada e incumplir cuesta menos. Bien. El ministro Morenés no es que sea precisamente una persona muy fiable, sobre todo en las respuestas a las mujeres, y de eso hemos tenido una clara muestra estos días de atrás. ¿Qué puede hacer un ministro con esto? Puede hacer muchas cosas, si quiere. ¿Qué pasa? Que Israel es un país al que la derecha defiende, o sea, la derecha se alinea con Israel. Entonces, parece que hay ahí todo un entramado en el que Palencia se va a quedar sin 250 puestos de trabajo. Para nada. Y eso ya veremos a ver a medio plazo si puede haber una deslocalización, que es el temor de muchas familias palentinas. Y Palencia no está para perder habitantes, porque ya perdemos 2.000 al año, 2.000, y entre ellos la mayoría jóvenes, es decir, no hay relevo generacional. Todo lo que dice el ministro y todo lo que dice el alcalde es puramente electoralista porque estamos en campaña. Luego de eso no se puede creer nada. Y yo estoy de acuerdo con Fidel en que los trabajadores de la fábrica de armas deben movilizarse y todos los ciudadanos tenemos que acompañarles, porque es la única manera. Porque al alcalde de Palencia le están fallando los suyos propios. Eso es mentira. Le están fallando los suyos porque no tiene peso específico dentro del Partido Popular. No se pueden lanzar acusaciones hacia la torera. Vamos a Fidel, después a Rodrigo y nos vamos a publicidad. Este va a ser el orden, Fidel. A mí me gustaría poner un ejemplo, ¿no? Y con independencia del partido político que estuviese en ese momento gobernando en España, creo que, por ejemplo, un sector similar, estratégico para nuestro país y que a veces se pone en duda la competitividad porque resulta que de otros países del tercer mundo viene esa materia prima mucho más barato, es el de la minería en Asturias, ¿no? Con independencia de quién gobernara a nivel nacional, PP, PSOE, la gente allí se ha unido, independientemente del color político, ¿no? Para defender un determinado sector que saben que en la parte central de la comunidad del Principado de Asturias es fundamental, porque miles de familias viven de ello. Por lo tanto, y además es un sector estratégico, ¿no? Por lo tanto, mantenerlo, cueste o más o cueste menos, pero es una obligación o una responsabilidad del gobierno de turno.
¿Qué ocurre en este caso? Que vamos a lo de siempre, ¿no? Al criterio con el que se trata de conceder cualquier contrato o cualquier producción, en este caso armamentística. Si solo tenemos en cuenta lo económico, por supuesto, cuando tú cierras los ojos y dices, oye, es que me lo dan 600.000 euros más barato en Israel, pues es lo que ha hecho el Partido Popular, ha dicho, oye, lo cogemos en Israel, nos parece muy bien, pero las consecuencias que eso tiene, para una provincia como Palencia o como las otras fábricas de armas, las otras 2 fábricas de armas que existen en nuestro país, son nefastas, porque en el momento en el que empiezas a coger un armamento ligero, como son los cartuchos de otros países, supone que prácticamente estás desmantelando las fábricas que tienes. Y dentro de que sean armas, de que sea la minería o de que sea cualquier otro sector estratégico para nuestro país, creo que ante todo hay que mirar el beneficio del número de trabajadores que tiene la fábrica en Palencia y sobre todo el saber que no es lo mismo coger un contrato y una compra de fuera que cogerla de nuestro país, donde va a repercutir muy positivamente en nosotros. Mira, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Elisa de que estamos en campaña. Se ha visto, ¿no? Mientras Miriam Andrés le hemos oído hablar en el Senado y atacar al ministro, etcétera, etcétera, pero al fin y al cabo, operatividad de eso, poco. La realidad es que como más se defiende a los trabajadores es reuniéndose con los trabajadores, preocupándose día tras día, hablando con el Ministerio y llevando a cabo una propuesta al Pleno del Ayuntamiento de Palencia que dice que se va a garantizar el futuro de la fábrica de armas con nuevas dotaciones, contrataciones por parte del Ministerio. Pero es que ante todo hay que respetar la legalidad. Es una situación muy complicada, por supuesto, pero una vez que se ha adjudicado por un concurso, por lo que decía Fidel, sí que es cierto, o sea, es grave, y a mí me lo parece, que solo por un céntimo por bala, por 600.000 euros, pues la verdad que es triste, pero es que un concurso público es así, y eso lo sabemos todos. Lo que tenemos que hacer a partir de ahora es ponernos las pilas para garantizar que en el futuro la fábrica de armas va a tener trabajo y esas 250 familias van a tener asegurado un futuro en Palencia, ellas y sus hijos, vamos. Vamos a hablar de más asuntos. Cerca de 10 millones de euros, ese es el coste que supondrá el arreglo de las carreteras de la provincia como consecuencia del temporal de nieve, según los cálculos de la Junta. Un gasto al que habrá que sumar los daños en las fincas privadas, las instalaciones municipales y los efectivos humanos y materiales. Ayer se reunió la Comisión de Vialidad Invernal para analizar los daños y mejorar el plan CAL. Escuchen. Reunión amable y productiva. Así ha definido el delegado de la Junta el encuentro de la Comisión de Vialidad Invernal con los 21 alcaldes de los pueblos del norte afectados por el temporal de nieve. En la misma se pusieron sobre la mesa los mecanismos para hacer frente a los daños causados por la nevada. La Junta se compromete a firmar convenios puntuales para arreglar naves, equipamientos o cercados. Ayudas a las que se sumarán las de la Diputación y el Gobierno. Por otro lado, se ha acordado mejorar aspectos del plan CAL relacionados con la comunicación. También intentarán dar mayor autonomía a los alcaldes para contratar maquinaria y se pedirá corresponsabilidad a las empresas de servicios. Si suministrando algún equipamiento más se pueden mitigar los efectos. Vamos a ver si introduciendo algún mecanismo de comunicación en el plan CAL podemos evitar ciertas leyendas que no son ciertas. Vamos a ver si somos capaces de lograr una mayor corresponsabilidad de las empresas privadas prestadoras de servicios. Durante el temporal se puso en cuestión la coordinación de las administraciones y la gestión del mismo. Especialmente hubo críticas por parte de vecinos de los cerca de 25 pueblos que quedaron aislados durante días. El delegado insiste en que la coordinación fue buena. ¿Ha habido alguna demanda de una persona que precise acudir al médico y no se la haya evacuado? ¿Ha habido algún momento que ha habido alguna localidad con su acceso viario cerrado y las máquinas fresadoras estuviesen inoperativas? Tampoco ha ocurrido. Eso sería falta de coordinación. Analizados los daños y desarrolladas las medidas de mejora, ahora toca hacer balance del coste. Reparar todos los daños que ha habido en la carretera de los Pantanos, en la que vertebra la transversal desde Guardo, Cervera, Aguilar. Bueno, quizá no sea inferior a los 8 o 10 millones. Un coste que podría ser superior, ya que hay que sumar los gastos de personal y maquinaria. Bueno, pues comienza Rodrigo Mediavilla, hubo coordinación entre las administraciones, es momento de hacer balance.
de tomar medidas? Pues yo creo que sí que ha habido coordinación. Lo digo porque he tenido ocasión de charlar y hablar con Luis Domingo, el delegado, y me ha comentado un poco lo que habían tratado en esa reunión, y la realidad es que los 21 alcaldes que se habían reunido estaban contentos. Hay que ponernos en situación también, ¿no? Mucha gente de los pueblos nunca había vivido una nevada de estas características. Ha sido algo excepcional. Ha sido algo muy excepcional. De hecho, bueno, había fresadoras trabajando, pero claro, o sea, la situación era la que era. Estaban a pleno rendimiento trabajando y decían algunos, oye, ¿por qué no se compra otra fresadora para...? Claro, pues es que cada fresadora vale $500.000 de euros. ¿Cuándo se va a volver a repetir eso? Es complicado que se vuelva a repetir. Yo creo que lo importante es eso, que la gente no ha estado desatendida, que ha tenido víveres, que ha tenido medicamentos, y sobre todo en este punto me gustaría recordar lo que decía la gente de esos pueblos, ¿no? Llamadas constantes por parte de Chema Hernández, el difunto Chema, que yo estoy convencido que se ha dejado la vida por esa gente. Y voy a poner un ejemplo personal. La última vez que pude ver yo a Chema, falleció un domingo, pues yo le pude ver el sábado de la semana anterior. Estaba yo paseando por la calle y le digo, oye, Chema, tal. Dice, no me puedo parar, voy a la subdelegación que tengo reunión. Estaba el sábado por la tarde reunido para tratar lo de las nieves. La gente que ha estado con él sabía que se ha desvivido con este tema y que descuidó su salud precisamente por la gente de los pueblos, y se han reunido las administraciones, estoy seguro, pero ante todo el carácter de excepcionalidad de lo que ha ocurrido. O sea, seamos sensatos y no tratemos de hacer política o hacer campaña con un tema excepcional, y que aparte, que la gente ha tenido alimentos, la gente ha tenido víveres, ha tenido atención sanitaria aquel que lo ha necesitado. En fin, yo creo que no es algo de lo que haya que hacer polémica en este sentido. Fidel. Hombre, siempre se puede hacer más de lo que se ha hecho, ¿no? Siempre se pueden hacer mejor las cosas. El resultado es que en otras zonas de nuestro país incluso nieva bastantes épocas del año más que aquí, ejemplo Pirineos o otras zonas del norte, que este año ha tocado en Palencia el temporal, en la montaña palentina, y que ha habido algunos pueblos que han estado hasta 15 días aislados. Por lo tanto, yo sé que se han puesto muchas cosas encima de la mesa para tratar de solucionar el tema, faltaría más. O sea, las instituciones ante una situación de emergencia son las responsables de tratar de sacar de esa situación a gente que se encuentra aislada en ese momento, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que 2 semanas son mucho, y que ha habido determinados pueblos, hasta 5 pueblos, aislados durante 2 semanas. Y creo que bueno, pues se puede decir que se ha hecho lo suficiente. Pues bueno, lo suficiente sería si los pueblos apenas hubieran llegado a estar aislados unas horas, ¿no? Pero cuando han estado algunos hasta 2 semanas, pues la verdad que es bastante o sea, complicado. Tenemos fresadoras, y las fresadoras dan lo que dan, y se han puesto a trabajar, perdona que te interrumpa, que sí, no me gusta interrumpirte, pero se han puesto a trabajar cuando los técnicos han dicho que se podían poner a trabajar, porque había riesgo de aludes. O sea, no se puede poner en riesgo la seguridad de los trabajadores que están trabajando en esas fresadoras. En 2 semanas, a partir del 5.º día del temporal, no había el riesgo que tú dices alto de aludes, ya no lo había. Ha habido informes técnicos, pero es que son muchos kilómetros. La fresadora trabaja el rendimiento que trabaja, claro, hasta que se logra abrir. Decías de comprar una fresadora. Vamos a ver, yo cuando he visto situaciones de emergencia en nuestro país, póngase caso de atentados, de inundaciones, de no sé qué, cuando ha hecho falta cualquier cosa, se habla con otras comunidades autónomas, con otras provincias, y se pone al servicio, se ponen al servicio de esa emergencia todos los medios que se pueden. Y yo aquí lo que he visto es que al final, en 15 días, ha habido algunos pueblos que seguían aislados. Y eso te indica que no han trabajado a tan buen ritmo como se debería haber trabajado. Estamos en el siglo XXI. Estoy de acuerdo que siempre se puede hacer más, pero te tomo la palabra y tú dices que estamos en el siglo XXI. Precisamente por eso no podemos calificar de completamente aislados, porque lo decía la gente de los pueblos, están aislados por carretera, efectivamente, pero por teléfono estaban en pleno contacto con Palencia, en pleno contacto con Chema. Necesitamos esto, ya estaban los helicópteros para allá, se ha mandado a la unidad militar de emergencias. O sea, es que operativamente yo creo, sinceramente, que poco más se puede hacer. Escuchemos a Elisa Docio. Bueno, a mí lo que dice Rodrigo me parece un discurso cerrado, y el recurso a las emociones yo creo que ya eso está muy manido y no tiene cabida y tiene pocos efectos prácticos.
Eso de traer aquí a los difuntos a ver cómo han llamado por teléfono, eso perdona, pero me parece una utilización desleal de la memoria de los que ya no están, por tu parte. Por Dios. Entonces, creo que lo que tenemos que ver es la falta de autocrítica por parte de las declaraciones que hemos visto del delegado de la Junta, en la que ha dicho literalmente leyendas que no son ciertas, y a mí me parece que eso él no puede desmentir a los ciudadanos que reclaman y que se quejan. Y en segundo lugar, no cabe la menor duda de que supongo que con acierto o sin él, todo el mundo que tenía en sus manos los medios técnicos ha hecho todo lo posible por hacerlo bien. Ahora, creo que el delegado de la Junta debiera haber dicho todo es mejorable, lo hemos hecho lo mejor que hemos podido. Eso es lo que tenía que haber dicho. Y no que lo han hecho todo estupendamente, fenomenal, o sea, que no es mejorable, vaya. O sea, no es mejorable, lo han hecho estupendamente. Entonces, eso es lo que, el autobombo, eso es lo que no es de recibo. O sea, no se puede decir que se ha hecho todo fenomenal porque nadie es perfecto y todo se puede hacer mejor. Mira, Elisa, ¿vale? 2 puntos. En primer lugar, no puedo permitir que me digas que voy a traer aquí la memoria de nadie porque me parece de justicia. O sea, no es una cuestión de utilizar o no, es de reconocer el trabajo bien hecho. Y todos los palentinos saben que Chema se ha desvivido por eso y hay que reconocer el trabajo bien hecho, y lo ha dicho la gente de los pueblos, y no creo que sea utilizarlo para nada, porque hubiese podido defender este tema sin mencionar a Chema, pero me parece de justicia con él, me parece de justicia, sin utilizarlo. Pues no lo estoy utilizando, me parece de justicia por el gran trabajo que ha hecho, recordar lo que se ha hecho bien, igual que si alguien hubiese hecho algo mal, también lo diría. Y en segundo lugar, pues ahora mismo no sé lo que la iba a responder, porque lo había notado, pero como es que me ha descolocado lo que me ha dicho de Chema, porque que no. O sea, es que a mí también me ha dolido porque yo tenía una amistad con él y me ha dolido que lo utilices aquí para una cosa que no viene. Me ha venido a la memoria. Decías que Luis Domingo no había hecho autocrítica. Esta misma mañana he estado hablando con él y me ha dicho precisamente que el objetivo de esa reunión con los alcaldes era ver lo que se había hecho mal, también lo que se había hecho bien, y corregir de cara al futuro lo que pueda llegar a pasar. Porque muchas veces miramos únicamente las causas, las consecuencias, pero no miramos de cara al futuro, y en estos temas yo creo que es muy importante prevenir para lo que pueda volver a pasar ya desde la experiencia que tenemos con este caso. Y te lo ha dicho a ti personalmente. Yo he hablado personalmente con él por teléfono esta mañana. O sea, al público no se lo dice. Lo ha a los dicho, o sea, que ha dicho que hay que corregir, que es que hay cosas que hay que corregir, como en cualquier cosa que se hace. O sea, es que nadie somos perfectos aquí, más con un tema tan imprevisible que nunca se había producido una nevada de estas características en Palencia, que la gente de Guardo y la gente de Aguilar, la gente de todos los pueblos del norte estaba diciendo, pero Dios mío, ¿qué es esto? Es que nunca hemos visto esto. O sea, yo mismamente volvía de Vizcaya, de una escuela en la que había estado, y paré en Aguilar y estuve hablando allí con nuestro concejal, con Carlos Sierra. Me enseñaba las toneladas que se había sacado allí de nieve, y dice, es que no hemos visto nada igual aquí. O sea, importantísimo, no reconocer únicamente a las administraciones que se han implicado, que a lo mejor son las que vemos más a menudo, sino reconocer el gran trabajo de los concejales que se han desvivido, muchos de ellos pala en mano, para quitar hasta la última gota de nieve de sus municipios. Yo creo que es recordar el trabajo bien hecho es de justicia. Luego las leyendas de los habitantes de la Pernía, de Polentinos, bueno, de toda aquella zona, esas vivencias no son leyendas, son auténticas, ¿no? Yo te puedo no son leyendas, es lo que yo quiero que me digas, si no son leyendas. No sé a lo que te estarás refiriendo. No, porque acaba de decir que son leyendas, que no son ciertas, igual a lo mejor lo que cuentan los testigos para este señor son leyendas. Yo sé que desde las administraciones se ha mantenido pleno contacto con todos los alcaldes de todos los municipios que se han visto afectados. Fidel. Se ha mantenido el contacto, pero en muchas ocasiones, y de ahí la tardanza en ciertas cosas, es que han sido ya no solo concejales, los alcaldes de estos pueblos con los cuales hay que quitarse el sombrero, porque han estado algunos de ellos hasta más de mediodía trabajando para quitar nieve, pero el problema también es eso, que se ha visto sobre todo al principio y al final, cuando ya parecía que los principales pueblos se habían desaislado, desatascado,
Claro, se ha visto que al final quienes han tenido que rematar el trabajo que se había comenzado o que empezar a realizarlo, porque allí de primeras no llegaba salvo ayuda de víveres, que obviamente si no llega ni eso iríamos mal. Claro, es eso, ¿no? Al final yo a lo que me refería es que por supuesto se pueden hacer más cosas, por supuesto, en cualquier gestión de la que sea. El problema es que esto ha sido una emergencia, como ahora lo que está pasando en el Ebro, por ejemplo, con las inundaciones, y en el Ebro yo he visto una capacidad de movilización de las instituciones desde a nivel nacional, regional, provincial y local para tratar de solventar el tema. Y aquí poco menos que se ha visto en los medios de comunicación, en todos, son los que más han puesto en evidencia que 2 semanas después había pueblos que seguían aislados y en fin, algunos de ellos han dicho que cómo podía ser posible que estas nevadas en otros sitios caen con una envergadura similar y que sin embargo tardan menos tiempo en dejar de estar aislados. Y puede ser el tema de los medios con los que se cuenten o de que hace muchísimos años que no se vivía una nevada igual, desde luego. Y han sido principalmente esos, los que comentabas, los alcaldes, concejales y ciudadanos de toda la montaña palentina, los que han colaborado para quitar lo antes posible tantas toneladas de nieve. Pero desde luego que cuando se tarda 2 semanas en algo así, todo no se ha hecho bien. Mira, En la tertulia, Rodrigo, quedan pocos minutos. Yo creo que, insisto, siempre se pueden hacer mejor las cosas. Y los que mejor conocen la situación siempre son los ciudadanos, los concejales y los alcaldes. Son los que tienen que decir, necesitamos esto otro. Y por parte de las administraciones se tiene que dar esa respuesta. Todo eso se han reunido para valorarlo si ha sido lo adecuado. La sensación con la que han salido allí los alcaldes de esa reunión es que ha sido lo adecuado. ¿Qué pasará en un futuro? Pues seguro que con la experiencia de lo que ha ocurrido ya se podrá mejorar y hacer mejor las cosas. Bueno, pues hasta aquí la tertulia de hoy viernes, Elisa. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Un placer. Fidel González, muchas gracias. Muchísimas gracias. Rodrigo Mediavilla, gracias. Pues muchas gracias a vosotros. Y buenas noches a los tres. Y a ustedes también, gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Adiós.